Vamos a tener lectura y luego el segundo himno. En el Salmo 107 que venimos estudiando, hoy es la última reunión de este Salmo, el Salmo 107, y vamos a leer como siempre desde el versículo 1 al 3 y luego leeremos del 33 al 43. Salmo 107, del 1 al 3 y luego del 33 al 43. El Salmo 107 dice así: Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del aquilón y de la mar. Ahora el verso 33. Él vuelve los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en secadales. La tierra fructífera en salados por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanque de agua y la tierra seca en manantiales, y allí aposenta a los hambrientos y dispone ciudad para habitación, y siembra campos y plantan viñas y rinden crecido fruto, y los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye sus bienes. Y luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y les hace andar errados, vagabundos, sin camino. Y levanta al pobre de la miseria y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Vean los rectos y alégrense, y toda maldad cierre su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Bien, queridos, vamos a meditar en la palabra. Dejamos el segundo himno para el final. Y este pasaje, como bien lo venimos diciendo ya hace varias reuniones, es un salmo que solamente está dirigido, o está dicho, o está escrito para dar testimonio por aquellos que un día hemos sido justificados por la fe, hemos sido redimidos del poder del enemigo. Esta mañana tomábamos y estudiaron acá sobre la caridad, también en la clase de mayores. Y con los jóvenes también mencionamos la caridad. De la caridad, no sé si les lo dijeron, pero bueno, lo digo. La caridad es el amor de Dios, representado por San Juan 3:16, cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera, y ese amor que no podemos conocer, no podemos entender, que excede a nuestro conocimiento, es la caridad. Y cuando somos justificados por la fe, y el Espíritu Santo entra en nuestros corazones, dice la palabra que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. O sea que cuando somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo y tenemos este don precioso de la caridad. Pero hay que manifestarlo, hay que vivirlo, y este amor que Dios ha manifestado para con los hombres es lo que permite que nosotros podamos ser redimidos del poder del enemigo. Pero es por la fe en este amor, es por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo que tenemos entrada a los cielos. Y esto es el único camino en el cual podemos llegar a Dios, podemos tener la vida eterna, y es muy importante que cada uno de nosotros que está acá, uno puede decir, bueno, hay muchos hermanos mayores, de muchos años, miembros de iglesia, pastores, diáconos, pero siempre es bueno traer a la memoria, de dónde el Señor nos rescató, de dónde el Señor nos trajo, de qué tipo de enemigo el Señor nos libró, y nos dio la gracia de poder ser llamados hijos de Dios. Y este salmo, como ya lo hemos dicho,
abarca muchas características que nos identifican en muchos aspectos. Por eso siempre en este salmo 4 veces se repite: los que clamaron a Jehová en su angustia, librólo de sus aflicciones. Y para ir terminando con la meditación de este salmo, que en lo personal me ha hecho mucho bien, debo confesar que esta última parte, estos últimos 10 versículos, me ha costado muchísimo poder entenderlos, poder buscar aplicaciones para mi vida personal, para mi vida espiritual. Y no es que lo leí esta semana, sino que este salmo lo vengo leyendo ya hace más de un mes, y me ha costado realmente. Pero dice el versículo 33: Él vuelve los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades. Tenemos que hablar de un Dios, y como dice acá el título arriba, la protección divina. Y Dios actúa de maneras misteriosas. Actúa de maneras que muchas veces, por no decir todas, no entendemos. Y si ustedes miran la referencia de este versículo, lleva a 1 Reyes 17, muy conocido el pasaje, que es justamente cuando Elías Tisbita se presenta ante el rey Acab y le dice que a no ser por su palabra no iba a llover más. Y no llovió más. Pero el Señor dice, ¿no?, que esto de volver los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, y la tierra fructifica en salados, es por la maldad de los hombres. Es la maldad del hombre. Y hoy por hoy vivimos en un tiempo muy particular. Por acá, tal vez acá en la ciudad no se nota, pero sin ir muy lejos, y tal vez uno no se da cuenta, pero las primeras semanas de enero, que hizo tanto calor, y uno miraba el campo ahí en la quinta, por ejemplo, y estaba toda la tierra rascada, el pasto estaba marrón, no había pasto prácticamente, había mucha, ¿cómo se puede decir? Mucha avispa dando vuelta todo el día, buscando. Y hablaba con un amigo de otra iglesia que tiene familiares en, ¿cómo se llama?, en la provincia, y conocidos, y él me decía, ¿no?, que hace 2 años el suegro tuvo que matar y sacrificar toda su hacienda, casi 100 ovejas, 50 vacas, tuvo que vender, y muchas se murieron por la sequedad que hay en la tierra, que no llueve. Y uno puede decir, bueno, acá hay hermanos más entendidos sobre el tema, sí, justamente con respecto a la forestación, la falta de árboles, pero todo eso, ¿quién lo produce? El hombre pecador, el hombre que no le interesa nada de todas estas cosas, por el único bien que para ellos es el dinero. Y lo vemos en nuestro tiempo. Lo vemos, y cada vez ha de ser peor, cada vez ha de ser más intensas las temperaturas que nos van a tocar. Los inviernos cada vez son más cálidos. Sí, yo me acordaba hace unos años, cuando yo iba a la primaria, la escarcha que había en la calle, y hoy ya no se ve. Entonces, digamos, la tierra está cambiando, todo se está secando. ¿Pero por qué? Porque es parte también de los juicios de Dios contra el hombre. Este hombre que se ha olvidado de Dios, pero por sobre todas las cosas tenemos que siempre recordar que, como dice acá las Escrituras, hay una protección divina. Y esto ha de ir empeorando todavía. Recordemos que nosotros, como hijos de Dios, estamos esperando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo y viendo en lo que hace a la multiplicación de la maldad, lo que hace a todas estas manifestaciones climáticas,
terremotos. Bueno, ustedes habrán escuchado del último volcán que hizo erupción hace unos días. Muchos muertos, bueno, miserias, situaciones en las cuales se está viviendo, no hacen otra cosa que cumplir y mostrar que estos versículos todavía tienen vigencia. Cuando dice, vuelve los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en tierras secas, en sequedales, y la tierra fructífera en salados, donde no crece nada. Y esto no dice, ¿por qué? Por la maldad de los que la habitan. Y es una realidad. Y realmente nos toca vivir en este tiempo. Nos toca vivir en esta realidad. Pero también hay otra perspectiva que dice, vuelve, el 35, ¿no? El desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Hace lo contrario. Quiere decir que si bien el Señor como juicio lo hace de una manera, el secar todas las cosas por la maldad del hombre, también tiene el poder de revertir esta situación. Y a mí siempre me llamó la atención, personalmente, y creo que alguna vez lo mencioné, pero nosotros vemos hoy cómo está el mundo. ¿Sí? Lo vemos, está, como mencionábamos, con tantas cosas. ¿Cómo va a estar 7 años después que la iglesia sea arrebatada, donde la maldad del hombre va a ser liberada como quiere, va a poder hacer lo que quiera, con distintas situaciones? ¿Con qué características va a terminar la gran tribulación? ¿Y con qué características va a volver? Va a comenzar el milenio. Y uno puede decir, bueno, y siempre me llama la atención, ¿no?, cuando las palabras dice que la tierra prometida que le fue dado a Israel era un lugar donde fluía leche y miel. Y yo veo fotos de Israel y es seco, no hay nada. ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? Porque es un desierto. Y es parte también de estos juicios de Dios. Quiere decir, y creo entender, que Cristo cuando vuelva va a hacer un cambio en la tierra. Va a volver estas cosas que dice acá, la tierra que daba fruto y se convirtió en salados, va a volver a dar frutos. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. El Señor tiene esta capacidad y lo va a poder hacer. Es cuestión, y es interesante también pensar que este texto también habla de las cosas escatológicas que van a suceder. Entonces, esto que el Señor permite en nuestro tiempo no tiene, ¿cómo podemos decir? No se termina ahí, sino que hay promesas, bendiciones y cosas que nosotros vamos a poder ver. Estas misericordias de Dios, esta protección que el Señor nos va a poder bendecir, ayudar, nos va a poder volver este lugar que el Señor nos ha dado, que es la tierra, para vivir y poder pasar estos 1000 años luego que hemos de estar con Él, bajo su gobierno. Entonces, pero también, si ustedes comparan, por ejemplo, en el versículo 4 del mismo Salmo, cuando dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, no hallando ciudad de población, también es el poder que tiene, y lo que mencionábamos al principio, el Espíritu de Dios. En corazones secos, en corazones donde nada, podemos decir, espiritualmente muertos, donde no hay posibilidades de que nazca nada porque nuestro corazón pecador está muerto, por la obra de Cristo es posible que, ¿qué cosa acá? Como dice, ¿no? Vuelve el desierto en estanques de agua. Por eso el Señor también decía, ¿no?, en su palabra,
cuando se los decía a los discípulos, venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y también cuando le decía a la mujer samaritana que él tenía agua de vida y el que tomare de esta agua no tendría nunca más sed. Y esta es la bendición, justamente, que el Señor puede volver nuestros corazones secos, sin nada, en estanques de agua viva, que pueden dar frutos. Y está atado también al tema de esta mañana, los dones espirituales, el fruto del Espíritu. ¿Cómo puedes, en nuestra vida personal, cómo podemos vivir ¿cómo podemos decirlo?, en plenitud del Espíritu, dar el fruto del Espíritu, si tenemos un corazón seco y muerto? Entonces, por eso es necesario siempre primero el nuevo nacimiento, que Cristo venga a morar en nuestro corazón, que nos dé una vida nueva, para que esto pueda seguir avanzando en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en el crecimiento y dar los frutos que el Señor desea que dé. Y luego en el 36 dice, ¿no? Y allí aposenta a los hambrientos y dispone ciudad para habitación. Aposenta quiere decir dar una habitación, dar un hospedaje. Sí, y luego las bendiciones de esto. Primero, que el Señor hospeda. Allí aposenta a los hambrientos. Y cuando nosotros leíamos en el mismo Salmo, pero al final cuando dice, ¿no?, Él los congrega del alquilón, los congrega del oriente y del occidente, hablábamos, ¿no?, de la proyección que este Salmo hacía de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu llama de donde quiere y a todos nos congrega de todos los lados del mundo para formar la iglesia de Cristo. Y también cuando nosotros tenemos esta bendición de poder ser llamados hijitos de Dios, también el Señor nos da un lugar donde congregarnos, donde entrar, un hospedaje, un lugar que es la iglesia, el lugar físico que por la gracia de Dios nosotros podemos tener y que tenemos la gracia de poder congregarnos nuevamente y que tenemos que seguir en esto. Y dice, y dispone ciudad para habitación. Luego el 37, cuando nos dice, y siembra campos y plantan viñas, y rinden crecido fruto, y los bendice, y se multiplican en gran manera, y no disminuye sus bestias. O sea, esto habla también de la bendición de Dios para su pueblo, para aquellos, para sus hijos que le buscan, pero también hay una realidad, que toda la bendición que Dios nos puede dar, y lo quiere dar, pero también hay situaciones en las cuales si el Señor no envía y no permite pruebas en nuestra vida, no crecemos espiritualmente. Y estas pruebas y estas cosas que el Señor muchas veces permite, obviamente no son de nuestro agrado a nuestra carne. Pero hay algo que siempre me llama la atención, lo digo por mi experiencia personal. Cuando todo está muy tranquilo, entramos en una zona, como siempre digo, una zona de confort, donde estoy en un equilibrio perfecto entre mi vida personal y mi vida espiritual. Y no quiero salir de ahí. Porque como hablábamos hoy, ¿no?, escuchábamos, mejor dicho, en la cena del Señor. Buscamos al Señor, bueno, el Señor a veces me responde o no me responde, vivo una vida medianamente correcta, no molesto a nadie, concurro a las reuniones, oro, leo, pero estoy tranquilo. No hay alteraciones a esa zona de confort, en la cual estoy muy cómodo. Por eso se llama zona de confort. Entonces, el tema es salir de ahí. Salir hacia un nuevo, hacia algo donde el Señor me dice, bueno, eso que estás haciendo, que estás muy cómodo, no lo tenés que seguir haciendo. Y ya eso me empieza a molestar. Y por eso el Señor permite, dice en el 39, ¿no?,
No, perdón. En el 38, sí. Los bendice y se multiplican de gran manera. No disminuye sus bestias. Y hago una aclaración porque acá me lo anoté y no olvidé. No lo leí y me olvidé, pero los bendice y los multiplica de gran manera. Habíamos hablado que el Señor nos da un lugar para congregarnos y nos bendice y multiplica. Que también habla y tenemos que velar por el crecimiento de la iglesia. Las nuevas almas que se puedan congregar, que puedan venir. Y es una bendición que el Señor nos permite que crezcamos y nos multipliquemos en la forma espiritual en este lugar. Y ahora sí, vamos al 39. Y luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranías, de males y congojas. Y yo me anoté en algún lado porque... cuando dice, ¿no? Y luego son menoscabados. O sea, menoscabo es un descrédito, o sea, sacarle importancia. ¿Quiénes? Justamente todos estos, nosotros que estamos en la iglesia, que queremos agradar a nuestro Señor, que tratamos de dar frutos espirituales, de crecer, hay luego un menoscabo, ¿sí? Y somos abatidos. ¿Pero por qué? Dice en el versículo 39, a causa de tiranías, de males y congojas. ¿Y qué son las tiranías? Uno dice, bueno, un gobierno tirano, un gobierno que está por encima de todo, con maldad, que oprime, pero dice, yo pensaba, esto es un testimonio. ¿Y en qué manera yo soy abatido a causa de tiranía? Porque dice a causa de tiranía. No dice a causa de los tiranos, de tiranía. Y la tiranía es el abuso o imposición de un grado extraordinariamente grande de cualquier poder o fuerza superior que afecta mi voluntad. ¿Entiendes? O sea, es algo que surge de mí y que me impone algo sobre mi propia voluntad. Es raro, ¿no? Pero yo pensaba, ¿cómo es una tiranía que me oprime? Y pensaba, por ejemplo, en el trabajo. Pensar, por ejemplo, excesivamente en el trabajo. Cuando uno quiere trabajar de una manera y se ocupa, como hablaba con una jovencita el otro día, ¿no? Le decía, como dice el dicho, ¿no? No es vivir para trabajar, sino para trabajar para vivir. O sea, la tiranía que el trabajo, por ejemplo, o el estudio afecta a mi vida de tal manera que yo ya no puedo tomar decisiones personales. O sea, quiero ir a un picnic, quiero ir a un campamento, pero no puedo. ¿Por qué? Porque mis propias obligaciones y mi anhelo por estudiar, por trabajar y por hacer eso me lo impide. Yo mismo, de dentro mío, sale esta tiranía que no me permite crecer, ir, estar en comunión. Y uno, ¿qué pasa con las tiranías? Es rebelarse y morir o someterse a lo que la tiranía quiere. Entonces, ¿ahí qué hago? ¿Por qué? Porque está en juego mi futuro, porque tengo que trabajar, tengo que rendir las materias, pero sé que tengo que ir a las reuniones, o tengo que ir a un campamento, tengo que ir a un picnic. ¿Qué hago? Entonces, cuando dice, son menoscabados y abatidos a causa de tiranía. Esas tiranías hacen que nos sintamos inútiles o nos, como dice acá, ¿no? Nos cargan, nos cansan espiritualmente, nos tiran abajo, nos agobian y nos empezamos a, ¿cómo se podría decir? A sentir cada vez con menos energía, con menos fuerzas para continuar
hacia adelante. Nos cansamos, no leemos la palabra como se debe leer, no estudiamos, no oramos. ¿Por qué? Porque estoy oprimido, pero por mi propia vida, por las cosas que yo elijo. Porque luego dice, ¿no? De males, daños u ofensas o desgracias, ¿sí? Los males que salen de mi corazón, las ofensas y todas estas cosas que, si bien lo estamos aplicando en forma personal, también pueden venir de afuera. Como decíamos, ¿no? El trabajo, o sea, del trabajo, por ejemplo, también una tiranía en cumplir un horario en que no me dan permiso para esto, para lo otro, y lo tenés que hacer. En mi familia, ¿sí? Los males, luego, como decía acá, que van surgiendo, y las congojas son desmayos, fatigas, angustias, que todas las cosas anteriores, dice, y aflicción de ánimo, son las cosas anteriores que van surgiendo. Pero ¿con qué objetivo surgen? Justamente para hacernos despertar y darnos cuenta que no venimos andando conforme a la palabra de Dios. Y los que estuvieron en la cena, átenlo al pensamiento anterior. Cuando buscamos al Señor y ayunamos y el Señor no responde. ¿Pero por qué no responde? Y luego, como decía el pastor, ¿no? Nos cansamos de orar por un tema y lo dejamos. ¿Qué hacemos? Aflicción de ánimo, fatiga, me desmayo. ¿Por qué? Porque no estoy andando como el Señor quiere. No lo estoy buscando como Él quiere. Y uno se tiene que examinar personalmente. A mí la reunión anterior me hizo muy bien el tema, porque yo estoy pasando por experiencias en las cuales necesito una respuesta pronta y la respuesta no llega. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el problema? Entonces todos tenemos que aprender y mirar y observar que, bueno, si hay algo que el Señor no me está respondiendo es por qué. Y seguramente porque no estoy orando como corresponde, en el sentido que estoy poniendo otras prioridades, no lo estoy buscando como corresponde, no estoy leyendo la palabra como corresponde. Entonces, también, como leímos y estudiamos hace un tiempo, creo que en la reunión juvenil, aprender a interpretar los silencios del Señor. ¿Por qué el Señor no responde? ¿Será que no me oye? Entonces el Señor siempre escucha. Entonces, ¿por qué no me responde? Bueno, buscar, examinarnos, como escuchábamos en el día de hoy, para ver. Pero también el Señor, fíjense en el 40, dice, Él derrama menosprecio sobre los príncipes y los hace andar errados, vagabundos y sin camino. Y la pregunta del millonario, ¿quién ama a un político? ¿O los quiere a los políticos? Nadie. Yo creo que acá no hay alguien que está en política. Alguien que está en política, pero nadie quiere a los políticos. ¿Por qué? Porque es parte también de lo que... Por eso, y fíjense, ¿no? Él derrama menosprecio sobre los príncipes. Pero en otro pasaje nos enseña que tenemos que orar por los que están en ¿dónde? En eminencia. Y ahí se cumple la palabra, ¿no? ¿Cómo podemos orar por nuestros enemigos? ¿O cómo orar por los que nos afligen? ¿Cómo orar por aquellos que vemos que no... parece que hacen todo a propósito mal? Bueno, es parte de la experiencia espiritual del creyente. Así, bueno, a pesar de las cosas y cómo cuesta. Porque una de las cosas que uno me doy cuenta es que cuando me pongo a hablar de las cosas del país o las cosas que están pasando, uno se empieza a enojar y se enoja y empieza a maquinar. ¿Y qué pasa? Y bueno, pero después decimos, bueno, pero yo soy un hijo de Dios. Tengo que mirar las cosas desde otra perspectiva. ¿Y cómo cuesta? Porque va en contra de lo que uno es. Pero es el mismo Señor el que manda esto, es decir, Él derrama el poco aprecio sobre los príncipes y les hace andar errados y vagabundos sin camino. ¿Pero por qué? Siempre recordar lo siguiente, por la maldad
que hay en sus corazones. Porque se han olvidado de Dios. Y se olvidan de Dios. Y toman la palabra de Dios en menosprecio. Porque ustedes habrán visto que cuando juran, cuando toman un cargo, ¿qué hacen? ¿Dónde ponen la mano? ¿Y qué dicen? ¿Se acuerdan? Que Dios, creo que es así, ¿no? Que Dios y los santos evangelios me lo demanden. Ponen juicio sobre ellos mismos. Entonces, ante estas personas uno tiene que orar para que el Señor obre en sus corazones. Pero ¿cómo puedo orar por alguien que yo no quiero, que menosprecio, que no me va ni me viene? Bueno, son parte del crecimiento espiritual de un creyente. Aprender a orar también por los que no nos quieren, aprender a orar por los que no queremos. Y ahí se arma, ¿no? De vuelta al principio. ¿Cómo puede ser que como creyente no quiera a alguien y no soporte a alguien? ¿No era que estaba derramado en mi corazón el amor de Cristo? ¿Que se dio a sí mismo por todos? Bueno, fíjense cómo empezamos en nosotros mismos a encontrar contradicciones. Que predicamos una cosa, inconscientemente vivimos otra y practicamos otra. Y hay otras cuestiones más para pensarlas, que la diremos en otra reunión. Pero fíjense cómo si empezamos a unir conceptos, hay cosas que tenemos que corregir y arreglar en nuestra vida. Y luego dice, ¿no? Siempre la protección divina. Y levanta al pobre ¿de dónde? De la miseria. Fíjense, ¿no? Derramas menosprecio sobre los príncipes, los hace andar errados y vagabundos por la maldad que hay en sus corazones, que son los que muchas veces, como dijimos, hacen que seamos, abatidos, menoscabados por la tiranía, por los males, por las congojas, pero al final de todo el camino, el Señor levanta ¿a quién? Al pobre de la miseria. Y no habla solamente del pobre, porque veníamos hablando, ¿no? En el pasaje completo de los que siembran campos, plantan viñas, venden crecidos frutos, no en la parte material, que lo puede hacer. Aparte hay un versículo que dice, ¿no? No he visto justo, ni su simiente que mendigue, justo desamparado, gracias, y su simiente que mendigue pan. Pero el Señor acá dice, levanta al pobre de la miseria. Pero habla también del pobre que está espiritualmente, pobres espiritualmente. Creo que en el Mateo dice, ¿no? En el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu. Y el Señor nos levanta. Hay que ir y presentarse. Y dice, y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas, a la familia espiritual. Vean los rectos y alégrense. Vean los rectos y alégrense. Y ahora volvemos a la primera reunión. ¿Cómo aprender a alabar al Señor? O sea, si yo leo todo este salmo y lo estudio y llego al final y lo veo y no me alegro, algo hay en mi corazón que no me permite ver, ¿qué cosa? La misericordia de Dios, la bondad de Dios para con los hombres, la protección divina para con nosotros. Entonces, si yo no lo logro ver y escucho todas estas cosas y no me causa nada, es porque hay algo espiritualmente hablando que te está impidiendo ver la misericordia de Dios. Porque ¿cómo termina este Salmo, el 42? Y toda maldad cierre su boca. Y ahora la pregunta, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién es sabio entre nosotros para que, pensando nuevamente, como decíamos al principio, mirar hacia atrás, de dónde el Señor me rescató, mirando mi experiencia y cómo el Señor me guarda, buscar aquellas cosas que me están impidiendo el crecimiento espiritual y quitarlas? ¿Quién es sabio para ver, para guardar estas cosas y entenderlas?
Y es la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ahí comienza. Si yo no tengo el temor al Señor, no voy a tener nunca la sabiduría. Y no voy a poder guardar estas cosas ni las voy a poder entender. Entonces voy a ser un creyente que se salvó por gracia. Voy a ser como se suele decir, ¿no? Un calientaciento, porque vengo el domingo, me siento, caliento el asientito y me voy, y no hago más nada. Cuando el Señor, ¿qué es lo que promete? Multiplicación de dones, crecimiento espiritual, fruto del Espíritu, ir creciendo. Entonces, ¿cuánto tenemos que cambiar? Todos nosotros. Primero, la seguridad de la salvación. Y si estoy seguro que soy salvo, que soy un hijito de Dios, empezar este camino que nos es propuesto de crecer en lo espiritual, de buscar al Señor, de limpiarme, y en esta sequedad tal vez que uno puede tener en su corazón, donde la palabra parece que llega y no crece, pedirle al Señor que esa sequedad que hay en mi corazón y que no me permite que la palabra crezca, que abunde, el Señor lo puede hacer porque dice: vuelve el desierto en estanques de agua y los manantiales, y el desierto estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Entonces, ¿podemos hacerlo? Sí. Hay que clamar al Señor. Y la pregunta te las dejo, ¿no? ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, en esta semana. Que el Señor nos pueda ayudar con todo lo que hemos escuchado en este día. Que el Señor les bendiga.